Estamos en una serie que hemos titulado Perteneciendo y hemos estado estudiando cada semana en el libro de los Hechos lo que significa pertenecer a la iglesia. Dicho de otra manera, lo que significa ser la iglesia y no solo asistir a ella. Y hemos estado siendo retados al estudiar la historia de la iglesia primitiva, a participar, a involucrarnos, a asumir ese reto, aunque momentáneamente incómodo. Si tú no estás acostumbrado a conectar con otros en la iglesia, a cultivar relaciones, sabemos que es un reto, pero Dios nos está retando a involucrarnos, a participar, a pertenecer, porque de esa manera vamos a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a desarrollar y vamos a cumplir la misión que Jesús nos ha encomendado. No deberíamos de minimizar ni esconder la realidad de que la estrategia que Jesús eligió para llevar su mensaje a todo el mundo es la iglesia. Él escogió la iglesia, Él te ha escogido a ti, Él me ha escogido a mí. Y nos ha dado un llamado, nos ha dado una misión y nos ha dado el poder del Espíritu Santo para realizar esa misión. Y cada semana hemos sido retados, en particular estas últimas semanas. Estuvimos desde el capítulo 3 hasta ahora entrando al capítulo 4, siguiendo una misma historia, el relato cuando Pedro y Juan, en aquella hora de la oración, después del bautismo en el Espíritu Santo, iban al templo para orar. Y llegaron a la puerta llamada La Hermosa y encontraron a un hombre cojo, lisiado, que pedía limosna. Pero oraron por él y le dijeron: no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y dice la palabra que ese hombre recibió aquel día su milagro. Y el resultado de ese milagro fue que Pedro predicó la palabra. 5,000 hombres se añadieron a la iglesia, no incluyendo niños ni mujeres. Y la iglesia empezó a crecer de una manera extraordinaria. Pero así, con el crecimiento, vino también la oposición, la persecución. Y después de encarcelar a Pedro y a Juan ante el concilio, los interrogaron y les cuestionaron de dónde viene su autoridad, su denuedo, bajo qué nombre, con qué poder han hecho esto. Y ellos testificaron de Jesús. Y después de ser amenazados, los dejaron ir. Y es aquí donde llegamos ahora. Estamos en Hechos 4, versículo 23. Porque cuando Pedro y Juan salen de la presencia del concilio del Sanedrín, se reúnen con los otros creyentes. Y es lo que sucede en los versos que vamos a leer en un momento, lo que nos impacta y nos reta el día de hoy. Hechos capítulo 4, versículo 23 al verso 31. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo te quiero hablar en este día bajo el tema: no solo creas en Jesús, síguelo. No solo creas en Jesús, síguelo. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia.
Te damos gracias, Señor, reconociendo que en este momento de alabanza y adoración que se trata de ti, que aún en tu misericordia, en tu gracia, en tu amor abundante, mientras te alabamos y te adoramos, tú también nos ministras y nos fortaleces. Te damos gracias, Señor, porque creemos que tu palabra es verdad, y en este momento que hemos apartado, estamos dispuestos y listos para recibir lo que tú ya has preparado para nosotros. Señor, guarda nuestra mente de toda distracción. Este no es el momento para pensar en las tareas de la semana. Este no es el momento para sacar nuestro teléfono en distracción. Este no es el momento para afanarnos por las cosas venideras. Si nos vestimos, nos arreglamos, manejamos hasta acá, no vamos a desaprovechar este momento. Este es el momento para escuchar tu palabra. Entonces háblanos de una manera directa, háblanos de una manera personal, incomódanos en el buen sentido y sacúdenos, Señor, de nuestra zona de confort. Ayúdanos a pasar de una pasividad a ser discípulos entregados. No queremos reducir nuestra fe a una serie de creencias. No nos llamaste solo a creerte, nos llamaste a seguirte. Entonces ayúdanos, Señor, a asumir el reto del discipulado y a caminar contigo, logrando tu misión para tu gloria y para nuestro gozo. Es en el hermoso, incomparable y poderoso nombre de Jesús que pedimos estas cosas. Y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar en la presencia del Señor. No solo creas en Jesús, síguelo. Para muchos creyentes el día de hoy, para muchos de los que asistimos a una iglesia cristiana, la fe cristiana ha sido reducida a una serie de creencias. Para muchos de nosotros quizá el cristianismo es un sistema privado espiritual, es una etiqueta que cargamos, es una descripción de nuestro componente espiritual, es una tradición que seguimos, creemos en Dios, venimos a la iglesia, oramos de vez en cuando, sacamos de Dios un concepto de la moralidad. Pero si el cristianismo es solo estas cosas, si el cristianismo para nosotros es solo una serie de creencias, hemos perdido de vista el llamado de Jesucristo y nos estamos privando del verdadero poder e impacto de ser discípulos genuinos de Jesucristo. Porque Jesucristo no nos dijo simplemente crean en mí y asistan a una reunión espiritual. A lo contrario, Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesucristo nos dijo: id y haced discípulos. ¿Id y haced qué? Id y haced discípulos. Jesucristo nos ha llamado a rendirnos, a entregarle la totalidad de nuestras vidas y a vivir para su misión haciendo discípulos. En otras palabras, el cristianismo es más que un sistema de creencia. El cristianismo se puede describir como un discipulado entregado, un discipulado radical. Y el que sigue a Jesús no puede vivir en comodidad o en confort. El que sigue a Jesús no puede callar su fe, sino que con un seguimiento entregado a Jesús, el que le sigue reconoce que Jesús es merecedor no de algo. Jesús no es merecedor solo de lo mejor. Jesús es merecedor de todo lo que somos. ¿Cuántos dicen amén el día de hoy? Y si ocupamos un ejemplo digno de imitar de cómo se miran discípulos entregados y auténticos, ciertamente lo encontramos en Hechos capítulo 4. Porque aquí la iglesia primitiva, compuesta de estos creyentes muy nuevos y ordinarios como lo somos tú y yo, vemos aquí una iglesia que no se callaba, que no se escondía, que no se cohibía. Una iglesia que no vivía en las sombras, sino a lo contrario, una iglesia que incluso ante persecución, ante incertidumbre, ante posible muerte, tenían un denuedo y una pasión por llevar el mensaje de Jesucristo.
Y ante posible ataque y oposición ante sus vidas, escucha esto, ellos no oraron, Dios, protégenos. Ellos no oraron, Dios, líbranos del mal. Su oración no fue, Dios, haznos la vida un poco más fácil porque somos tus hijos. A lo contrario, se reunieron y unánimes alzaron la voz y dijeron, Dios, danos mayor denuedo para seguir predicando tu palabra. Aunque nos metan en cárceles, aunque vengan contra nosotros, danos mayor denuedo para seguir predicando tu palabra. ¿Y sabes cómo respondió Dios a esa oración? De la misma manera que Él responde cuando su pueblo se une y su pueblo ora conforme a su voluntad. Él respondió con poder. ¿Respondió con qué? Con poder. Dice la palabra que la tierra en aquel lugar donde estaban congregados literalmente tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y salieron de aquel lugar predicando la palabra de Dios con denuedo. Aquí vemos un cuadro de un verdadero discipulado, no una fe pasiva, pero una obediencia radical. No de un sistema de fe que se protege en las sombras, sino de una misión que se proclama y se persigue públicamente. Vemos un ejemplo no de comodidad, sino de rendición, no de seguridad, sino de denuedo. Y yo te quiero hacer la misma pregunta que me hice a mí mismo al leer esta historia. ¿Somos meros creyentes en Jesús o somos verdaderos seguidores de Él? Yo creo que hoy Jesús nos está llamando no solo a creer en Él, no me malentiendas, ese es el punto de partida. Pero hoy Dios te llama no solo a creer en Jesús, te llama a seguirle. Sacuda al que está a tu lado y rétalo, dile, sigue a Jesús, díselo, sigue a Jesús. Me alegra tanto que estás en la iglesia, pero lleva esto fuera de las cuatro paredes y sigue a Jesús. Yo quiero enseñarte a la luz de Hechos 4 tres cosas, dos cualidades y luego una respuesta de Dios a esas dos cualidades que tenía esta iglesia primitiva, que vivía no con una fe pasiva, sino con un discipulado entregado. Y aquí están las tres cosas que vamos a aprender hoy. Lo primero es que Dios nos llama a pasar de creyentes pasivos a discípulos activos. Lo segundo es que Dios nos llama a comprometernos incluso ante la dificultad. Y número tres, Dios nos dará lo que necesitamos para vencer. Lo primero que quiero enseñarte, si vuelves conmigo, estamos en Hechos capítulo 4, versículo 23. Y lo primero que aprendemos es que Dios nos llama a pasar de creyentes pasivos a discípulos activos. Dice el verso 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, mira lo que hicieron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora quiero que recuerdes conmigo el contexto. Te decía hace un momento que lo que estamos viendo en este punto de Hechos capítulo 4 es la continuación de un relato que inició en el capítulo 3. Porque después de aquel milagro extraordinario de ese hombre cojo, después de que a la iglesia se suman 5,000 hombres no creyendo, mujeres, no incluyendo mujeres o niños, por el sermón de Pedro, porque Pedro aprovechó aquel milagro de ese hombre cojo para predicar el evangelio y les dijo, este hombre que estaba lisiado, que estaba tirado enfrente de la puerta la hermosa por el templo, ahora está de pie, porque quien lo sanó se llama Jesucristo de Nazaret. Y muchos creyeron y se sumaron a la iglesia, pero así con el crecimiento vino la oposición. Los líderes religiosos frustrados, enfurecidos, toman a Pedro, a Juan, ya era tarde, los metieron en prisión y la próxima mañana los sacan y los comienzan a cuestionar. Y no encuentran en ellos falta, no saben cómo detenerlos, porque el cojo está andando y el milagro es evidente. Y el milagro fue notorio, toda la gente estaba hablando, estaba asombrada, estaban dando gloria a Dios. No había cómo silenciar o minimizar este milagro. Entonces su última opción fue amenazarlos. Les dijeron, ya no prediquen en ese nombre. Y Pedro y Juan dijeron, ustedes júzguenos.
pero no dejaremos de predicar. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y después de dejarlos ir, esto es a lo que quiero llegar, dice la palabra que cuando Pedro y Juan vuelven con el resto de los discípulos en Jerusalén, los encontraron unidos. ¿Cómo los encontraron? Unidos. Estos creyentes no estaban dispersos, no estaban aislados, no estaban escondidos, no estaba corriendo la voz y produciendo un temor, como diciendo: imagínense si nuestros líderes están encarcelados y nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue a la cruz, ¿qué nos espera a nosotros? No se llenaron de temor, no se separaron, no se aislaron, a lo contrario, se unieron. Y cuando Pedro y Juan volvieron y les contaron todo lo que había sucedido, en lugar de responder intimidados o llenos de temor o preocupación, la Biblia dice que unidos alzaron la voz y comenzaron a orar. Yo no sé si es evidente para ti, pero para mí ya se ha esclarecido que estos no eran creyentes pasivos, estos eran discípulos radicales. Estos eran hombres y mujeres ordinarios como tú y yo, pero investidos con el poder del Espíritu Santo. Y lo primero que quiero destacarte es que en el ejemplo de ellos, Dios nos reta en este día a salir de una creencia pasiva y a comenzar a vivir como discípulos activos. Porque te quiero retar en este día y decirte que es demasiado fácil venir a una iglesia, participar en el cristianismo y ser solo un creyente pasivo. Sabes que muchos hemos reducido el cristianismo a una serie de creencias. Para algunos de nosotros la fe no es lo que caracteriza la totalidad de nuestras vidas, es simplemente un sistema de religión. Muchos venimos a Jesús porque Jesús nos da moralidad. Muchos venimos a Jesús porque Jesús nos da espiritualidad. Muchos venimos a Jesús porque el fin de semana encontramos alivio para nuestras conciencias atormentadas. Nos sentimos mejores al lanzar sobre el altar afanes, preocupaciones, problemas, pecados, retos, y nos vamos ligeritos como flotando de la iglesia. ¿Quién quiere tacos? Yo invito. Porque estuvo bien bonito el servicio y me siento ligero, bonito, espiritual, como que Dios fuera una droga, una terapia, un escape. Pero viene domingo, olvídate el lunes, viene domingo por la tarde y en episodio 5 de la novela ya se te olvidó Jesús y se te desconecta la verdad de Dios. Y estás viendo el partido de Estados Unidos contra México. ¿Quién va a ganar, hermanos? Todos los mexicanos, americanos estamos divididos, ¿verdad que sí? Y se te olvida lo que Dios te dijo a las 10:30. Se te olvida todo ya para el lunes. Tú ni siquiera sabes que eres cristiano. Porque para muchos de nosotros hemos reducido el evangelio a un sistema de fe y somos creyentes pasivos. ¿Qué somos? ¿Cuántos creyentes pasivos llegaron al servicio a las 10:30? No vinieron, dice la hermana, ¿verdad? Y los que vinieron tan pasivos que ni energía tienen para levantar la mano y reconocerlo. Somos creyentes pasivos. ¿Qué significa ser un creyente pasivo? Ser un creyente pasivo significa: yo creo en Dios, yo sé cosas acerca de Dios, tengo un concepto acerca de la religión, pero mi fe es nominal, es solo de nombre, es solo de título. Pero si tú vives conmigo una semana, no vas a ver a Jesús siendo exaltado. No vas a ver a Dios priorizado en mis finanzas, en mi tiempo, en mi energía, en mi manera de vivir. Muchos estamos cómodos con saber cosas acerca de Dios, con que Dios sea nuestra indicación del bien y del mal, pero solamente eso. Pero escúchame, una fe pasiva, una fe nominal no tiene poder. Una fe pasiva, una fe nominal te puede dar moralidad, puede traerle alivio a tu conciencia, pero es una fe inútil, no tiene poder. Tener una fe nominal es como tener una membresía en un gimnasio pero nunca ir. Y cuando la gente está hablando de ser saludables, tú sacas tu tarjeta y dices: oh sí, yo también tengo una membresía en el gimnasio, pero no vas, no haces ejercicio. No inviertes, no haces nada que produzca un cambio en tu vida. Así somos los creyentes con membresías de iglesia. Venimos, adoramos, cantamos, pero nunca levantamos pesas y no hacemos ejercicio espiritual.
Entonces, cuando viene el problema y la oposición, nuestra fe nominal es inútil. Nuestra fe pasiva no tiene poder para superar pruebas, para vencer tentaciones, para llevarnos a la perseverancia, para llevarnos al crecimiento. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos esclarecidamente que Jesús no nos llamó a solo creerle, Jesús nos llamó a seguirle. Jesús no nos llamó solo a creerle, Jesús nos llamó también a entregarle nuestras vidas en servicio a su reino. Y no quiero que me malentiendas, porque ciertamente, mas el justo por la fe vivirá. La fe es el punto de partida, pero la fe no es suficiente si esa fe no es correspondida por obras. Si esa fe no es correspondida por un discipulado activo, por una acción activa, el creyente pasivo es como, imagínate una novia en su ceremonia de bodas, que va a la reunión, a la ceremonia, y está tan emocionada y la está esperando su novio ahí en el altar, y ella tiene la entrada de la novia hermosa, así como se la imaginó y la visualizó toda su vida. Y cuando están ante el altar, ante el ministro, repiten los votos y se entregan anillos y se dicen cosas bellas y se prometen esto y se prometen aquello. Y cuando termina aquella celebración y aquella ceremonia, y el novio la está esperando en el carro para llevársela a su casa y para terminar el día hermoso y consumar su matrimonio, imagínate que esa mujer, en lugar de irse con su ahora esposo, se va a su casa y vive lejos de su esposo. Y cada día que le preguntan: oye, ¿no estás casada? Dice: claro que sí, aquí traigo el anillo. Yo soy una mujer casada. Pero nunca se va a casa y no está con su esposo, y no vive con él y no camina con él. Así es la iglesia compuesta de creyentes pasivos. Así es la novia que vino, hizo una profesión de fe y carga el anillo de la religión: yo soy cristiano, yo amo a Jesús, porque hice una oración de fe en un altar. Pero nunca te vas a casa a estar con tu esposo, a caminar con él, a hacer vida con él. Escúchame, la fe es como la ceremonia, es como el voto, es el punto de partida. Pero el matrimonio son las obras del día a día. Es el ir a casa y estar con él. Es el tener comunión con él, el estudiar su palabra, el orar, el hacer vida con Jesús, el seguir su reino, sus propósitos, el reconocer que nosotros, la iglesia, somos la novia y él es el novio, él es la cabeza. Nosotros seguimos su dirección. Para muchos de nosotros, en aquella pasividad, no hemos comprendido que el decir sí, yo lo prometo, no es suficiente si no te vas a casa y no vives con tu esposo. Si no te comprometes, si no le eres fiel. Esto es lo que Jesús ha llamado a su iglesia a hacer. No a ser creyentes pasivos, sino a ser discípulos activos. ¿Hacer qué, iglesia? Discípulos activos. Y yo sé lo que tú te estás preguntando: bueno, Benji, yo quiero ser un discípulo activo, pero entonces, ¿qué es un discípulo activo? Gracias por haber hecho la pregunta. Me encanta cuando ustedes hacen preguntas, hermanos, porque un discípulo activo es un seguidor comprometido de Cristo Jesús. Un discípulo activo es un seguidor comprometido de Cristo Jesús. Alguien que se ha rendido a Jesús, alguien que obedece a Jesús, alguien que depende de Jesús. Nota que en esta descripción nunca hablé de lo que decimos, porque decir no marca la diferencia. Es lo que hacemos lo que comprueba que somos lo que profesamos ser. Jesucristo no dijo: el que me sigue es aquel que dice que me ama, aquel que promete y profesa esto o aquello. Jesucristo dice: el que me ama es el que hace y cumple mis mandamientos. El que me ama es el que obedece. El ser un discípulo de Jesucristo activo es ser un seguidor comprometido, que se ha rendido a Jesús, que obedece a Jesús, que depende de Jesús. Vamos a escuchar que es un discípulo de las mismas palabras de Jesucristo. Dice Lucas capítulo 9, verso 23 al 24. Jesús dijo esto: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cuál es el primer requisito? Niéguese a sí mismo. Esto es
algo poderoso, porque yo creo que cuando pensamos en seguir a Jesús, pensamos en nuestros deseos y anhelos. Oh Dios, yo creo que para seguirte lo primero que debo hacer es amarte y quererte e intentar y probar, invertir, sembrar, dar, hacer. Y Jesucristo les dice: miren, si ustedes quieren seguirme, lo primero que necesito que hagan es que se nieguen a sí mismos. El primer paso para ser un discípulo activo de Jesús es negarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo estamos lejos de Jesús, somos dominados por nuestra naturaleza pecaminosa y queremos todo lo opuesto a las cosas de Dios. Queremos lo que nos hace felices, queremos lo que nos trae placer, queremos lo que nos trae gloria. Pero seguir a Jesús comienza con el negarnos a nosotros mismos, porque cuando tú te niegas a ti mismo y ahora le sigues, irás para donde Él va, porque tú ya te has negado. Irás a donde Él te envíe, porque tú vives para Él. Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Qué representa la cruz? Muerte. Muere al yo, muere a tus deseos, a tus pasiones, a tus aspiraciones. Y ahora dice por último: sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Ahora nosotros invertimos las instrucciones de Jesús y decimos: Jesús, primero déjame seguirte y luego le voy cargando la cruz y luego me voy negando. Déjame seguirte así como yo soy, a mi manera, cuando me convenga, como me funciona, como me gusta. Pero Jesús dice: no me sigas si tú eres Señor de tu vida, porque no me seguirás a donde yo quiero ir. Me seguirás hasta donde te conviene. Y cuando yo te diga: aquí le vamos a dar por la derecha, dices: ah, Jesús, hasta aquí llegamos, porque a ti te corresponde mi espiritualidad, pero a ti no te corresponde mi dinero, mi tiempo, mi ropa, mis pensamientos, mis sueños, mis aspiraciones, mi trabajo. Eso es secular, eso no es espiritual. A ti, Jesús, te corresponde mi domingo, pero mi lunes a sábado, eso es mío, Señor. Ahora, nadie lo diría así, pero a ver, vete a vivir con Él 3 días. Nadie lo describiríamos así, pero nuestro estilo de vida demostraría que Jesús no es nuestro Señor, es nuestro Salvador. ¿A cuánto les encanta que Jesús sea nuestro Salvador? Nos encanta ser rescatados, pero ojo, es también nuestro Señor. No solo nos ha rescatado, no solo nos ha salvado, también es nuestro Señor. Es decir, Él tiene dominio, soberanía, autoridad. Él es el que está en control. ¿Cuántos dicen amén? Lo sentí un amén difícil, sufrido. Amén. Pero Jesús fue claro. Jesucristo dijo: antes de seguirme necesitas negarte a ti mismo y tomar tu cruz. Otro ejemplo, mira, esto es Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Mira cómo Jesús describe el discipulado en Mateo 7. Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces Jesucristo dice: es vano el simplemente repetir: yo te amo, Señor, yo te quiero, Señor, yo te sigo, Señor. Esa es una creencia superficial, pasiva. El discipulado activo se manifiesta cuando haces la voluntad de tu Padre, cuando en nuestro día a día se manifiesta que realmente somos quienes decimos que somos. Entonces, volviendo a Hechos capítulo 4, veamos la respuesta de estos discípulos activos, no solo creyentes pasivos. Porque dice la palabra que cuando vienen Pedro y Juan y les dan el informe de todo lo que había sucedido, verso 24, la primera parte dice: y ellos, habiéndolo oído, huyeron, se escondieron, temieron, no, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué le dio a estos creyentes? La audacia, el denuedo, la convicción, para que ante incertidumbre y posible persecución, en lugar de huir, se unieron y levantaron la voz. Hay 3 cualidades que quiero destacar. Si tú quieres pasar de ser un creyente pasivo, de una fe nominal, a ser un creyente, un discípulo activo y entregado a la misión de Jesucristo, hay 3 cualidades que fortalecieron a estos creyentes unidos.
discípulos. La primera está clara en su unidad. La primera cualidad es que un discípulo activo pertenece a la comunidad de fe. Nota que Pedro y Juan no fueron a buscarlos a sus casas, a reunirlos. Ellos ya estaban reunidos. Ellos eran una familia en la fe. Ellos pertenecían, ellos estaban conectados. Dice la palabra en el versículo 23: y puestos en libertad vinieron a los, ¿qué dice la palabra? Algunos me están mirando como pastor, yo no sé, pues mire su Biblia, ahí está. No se turben, mire la Biblia. Dice que saliendo, puestos en libertad, vinieron a los suyos. ¿Quiénes son los tuyos, amigo? ¿Quiénes son los tuyos? Cuando el problema se pone intenso, cuando viene la tentación, ¿a quién acudes? ¿Quiénes son los tuyos que te rodean? La gente que está en tu oído, que te anima, que te reta, que ora por ti. Y a veces decimos, es que Dios no me pone a nadie, estoy tan frustrado. Sí, pues ¿quiénes son los tuyos? Puros amigos y compañeros del trabajo que no conocen a Dios, que no conocen la palabra, que el primer problema te dicen, déjala, hay muchos peces en el mar. Y luego tú turbado, ay Dios, qué difícil, no hay gente que me anime. Pues ¿de quién te estás rodeando? ¿Cómo te va a hablar Dios a través de impíos que en lugar de encauzarte a la santidad y sabiduría de Dios te van separando más y más de las cosas de Dios? Pedro y Juan, dice la palabra, no solo fueron a la iglesia, me encanta esta descripción, fueron a los suyos, porque eran una familia en la fe. Ellos sabían mientras estaban en cárcel, estaremos aquí siendo presionados por estos líderes, pero nuestra gente está orando. Nuestra gente está orando. Y nuestra gente es pueblo de oración. Y cuando nuestra gente se une, Satanás no puede contra el pueblo de Cristo Jesús. Qué bello es que en medio de enfermedad, de reto, problema, tú sepas, hay alguien orando por mí. Y sé que están orando por mí porque yo he orado por ellos. Me visitan a mí porque yo los he visitado a ellos. Me aman a mí porque yo los he amado a ellos. Sé que en esta prueba voy a cosechar lo que he sembrado, porque un discípulo activo no vive en aislamiento, no vive solo. Un discípulo activo tiene los suyos y pertenece a la comunidad. Jesucristo no nos llamó a servirle como llaneros solitarios. Él no volverá por llaneros solitarios, Él volverá por su iglesia. Si tú tratas de lograr la fe, de caminar en las cosas de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo y sin el apoyo de la iglesia, escúchame amigo, no la vas a lograr. Pero si tú te abrazas del poder del Espíritu Santo y tú te fortaleces en los brazos de tus hermanos en la fe, tú vas a superar cualquier reto que venga a tu vida. La primera cualidad de un discípulo activo es que pertenece. Entonces, si tú no perteneces a la iglesia y no estás involucrado, ese es el primer reto que te quiero dejar. Si quieres salir de la pasividad, si quieres salir de la apatía, necesitas conectarte con otros creyentes. Y yo sé que es difícil, yo sé que es incómodo, pero solo no vas a crecer. Claro que estás cómodo solo, no hay nadie que te diga lo irritante que eres, lo orgulloso que eres, lo prepotente que eres, lo altivo que eres. Les sigo, ya con eso les bastó. Es fácil sentirte rico solo. Ay, a mí me encanta vivir solo, nadie me fastidia. Pues no vas a crecer tampoco. Pero te empiezas a rodear de creyentes y tienes los tuyos, tu TV grupo, un grupo de hermanos que oran por ti, que claman por ti. Y en esa cercanía todo comienza a salir a la luz. Y el Espíritu te empieza a enseñar, no eres tan humilde como tú pensabas, no eres tan paciente como tú creías, pero con mi ayuda, te dice el Espíritu Santo, y con estos hermanos en la fe que te aman lo suficientemente para decirte la verdad, vas a crecer. La primera cualidad es que un discípulo activo pertenece a la comunidad de fe. Pero en segundo lugar, mira esto, el discípulo activo es devoto a la oración. Ellos no tomaron la oración como un último recurso. Ellos no dijeron, saquen la libreta, generemos estrategias, vamos, busquemos ideas, pregúntenle a la inteligencia artificial que nos dé una estrategia de 6 puntos. Ellos no comenzaron a tratar de ingeniarse cómo arreglar este problema. Lo primero que hicieron al escuchar el informe de Pedro y Juan es que unidos alzaron la voz y clamaron a Dios.
Un discípulo activo es devoto a la oración. ¿Por qué? Porque la oración es la manifestación más esencial de dependencia en Dios. La oración es la evidencia más elemental de que Dios está en control de tu vida. Porque tan pronto sientes el descontrol y le dices: Dios, ¿qué está pasando? Dios, ayúdame. Dios, abrázame, cúbreme, protégeme. Cobíjame con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia. Lo primero que el Hijo de Dios debe hacer ante la oposición es clamar a Él. Es orar, es levantar la voz. Esto es lo que la iglesia hizo. La iglesia comenzó a orar. Un creyente pasivo genera estrategias. Un creyente pasivo trata de solucionar con su inteligencia. Un creyente pasivo se queda de brazos cruzados. Pero un discípulo activo dobla rodillas y comienza a clamar a aquel que tiene todo el control. Comienzas a exaltar: Señor, ayúdanos, apóyanos, sácanos de esta situación. No hay arma más poderosa que tú tienes ante incertidumbre y oposición que la oración. Porque la oración hace un impacto multifacético. Porque la oración, en primer sentido, te lleva a la dependencia en Dios. La oración descarga tu afán y tu preocupación. La oración te enseña a oír la voz de Dios. La oración te enseña a repetir la palabra de Dios. La oración fortalece tu fe, porque al empezar a declarar en quién estás creyendo, recuerdas quién está contigo. La oración es poderosa. Comenzaron a orar. No tienes que complicarte la vida. Satanás te está atormentando. Tú no vas a crecer en la fe. Tú no sabes qué hacer. Esto es sencillo, hermano. Conéctate a la iglesia. Comienza a orar y a hablar con Dios. Tercera cualidad, mira esto: un discípulo activo prioriza la misión de Jesús. Cuando tú estás rendido a Jesucristo, cuando Él es el objeto de tu afecto, tu adoración, tú vives para sus propósitos. Y quiero que veas el contenido del clamor, que es algo poderoso. Lo vamos a ver otra vez en un momento, pero vamos a brincarnos al verso 29. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y ponles una buena para que se les quite, Señor. No es eso lo que dice. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y protege a nuestras esposas y a nuestros hijos. Que sería una oración lógica, moral, una oración moral. Yo no sé en tu caso, pero si viene persecución, mi oración sería: Dios, que a mí me hagan lo que quieran, pero protege a mi esposa, a mis hijos. Es una oración lógica, entendible, humana. Pero ni siquiera eso oraron. Mira su oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Que nos hagan lo que tenga que hacer, que pase lo que tenga que pasar, pero que el evangelio siga siendo predicado. Un discípulo activo prioriza la misión de Jesús. Yo no sé en tu caso, hermano, pero yo no siempre oro esas oraciones. Pero hoy con sinceridad le digo: Señor, ayúdame a orar así. Ayúdame a inclinar mi corazón a ti, a priorizar tu misión por encima de la mía, a rendir mi voluntad a la voluntad del Padre. Enséñame a orar de esta manera, porque qué gran ejemplo tenemos el día de hoy en la iglesia primitiva, que no oró protección, no oró seguridad, no oró escape, oraron priorizar la misión de Jesús. Entonces, ¿cómo paso de ser un creyente pasivo a un discípulo activo? Necesito conectarme a la comunidad de fe. Necesito los míos, como Pedro y Juan tenían los suyos, orando por ellos. Necesito aprender a orar y a buscar la voluntad de Dios, y necesito priorizar la misión de Jesús. Pero en segundo lugar, ve conmigo al verso 24. Lo segundo que aprendemos es que un creyente que ha pasado a ser un discípulo activo también se compromete incluso cuando las cosas son difíciles. Ser un discípulo, un seguidor de Jesucristo, significa comprometerte aún ante la dificultad. Esto es justo lo que estos creyentes hicieron. Nuevamente, verso 24, veamos la totalidad de la oración. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz y dijeron, la voz a Dios, y dijeron: soberano Señor. ¿Cómo describieron a Dios? Ahora escúchame, Dios tiene
muchos nombres en el hebreo, nombres que se han utilizado para describir diferentes aspectos, atributos de la bondad de Dios para con nosotros. Que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro protector, que Dios está con nosotros, que Dios es nuestro Padre. Hay muchas maneras de referirnos a Dios dentro de la teología bíblica, pero es importante detenernos y ver el término específico que ellos utilizaron, porque su oración era una oración saturada de contenido de Dios. No era una oración de ay Diosito, ayúdanos, sácanos de este apuro. Era una oración bíblica y una oración caracterizada por propósito. Ante incertidumbre, ¿sabes cómo decidieron describir a Dios? Soberano Señor. Porque cuando las cosas son inciertas, no hay nada que te va a traer paz como el recordar: Él está sentado en un trono de justicia. Él es soberano, Él tiene autoridad. Cuando tú estás pasando necesidad, ora con propósito: Padre, tú eres mi proveedor. Cuando estás enfermo, dile: Señor, tú eres mi sanador. Cuando estás viendo que tu matrimonio, tu familia está desunida, dile: Señor, tú eres el gran restaurador. Tú eres el alfarero. No hay nada tan roto, tan desfigurado que tú no lo puedas solucionar. Ora con propósito, ora con la verdad de la palabra. Y ante la incertidumbre, yo me imagino que ellos, siendo humanos, imaginaban el concilio, el Sanedrín, y decían: bueno, el concilio tiene gran influencia, el Sanedrín tiene gran autoridad y poder, pero nuestro soberano Señor es el que hizo los cielos. Es el que puso fines a los mares. Dice el verso 24: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Sabes qué estaban haciendo con esa oración? Fortaleciendo su fe. El Sanedrín tiene autoridad, pero nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. Y los cielos y la tierra son más grandes que el concilio judío. Y el mar y el océano es más grande que este problema. Y si Él hizo el océano con meras palabras, y Él hizo los cielos con meras palabras, y Él dijo: sea la luz, y la luz fue, y Él abre y cierra los cielos como cortinas. Si Él hizo los cielos y la tierra con meras palabras, este problema es cosa fácil y ligera para Él. Quiero que veas algo conmigo en este día. Cuando viene la dificultad y como discípulo quieres echarte para atrás, la iglesia primitiva nos da un arma, nos da una revelación de cómo comprometernos ante momentos difíciles, y ellos nos enseñan lo que los impulsó para seguir adelante. ¿Sabes qué impulsa el compromiso ante la dificultad? El conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, este es uno de los aspectos en la fe que a menudo pasamos por encima y lo vemos como algo tan básico. Lo vemos tan básico que ni siquiera lo hacemos. ¿Te has dado cuenta en tu vida que a veces las cosas más sencillas son las más difíciles? Justo ayer hablaba con mi esposa de eso. Hablábamos de disciplina, de orden en nuestra vida, y decimos: qué difícil es hacer las cosas fáciles, como cumplir una rutina, beber más agua, acostarte a tiempo. Las cosas sencillas, que si alguien te sienta, hermano, tú eres un profesional, alguien te pregunta a ti: ¿cómo arreglarías tu vida? Tú sabes todo lo que tienes que hacer. Tú comienzas a desglosar: hay que dormir este tiempo, hay que comer de esta manera, pero entre el decir y hacer, ayúdenme, Templo Betania, entre el decir y hacer, cuando otros están pasando por problemas, tú: ay no, a tus hijos hay que corregirlos. Ya están los tuyos trepados en un techo jalándole los cabellos al otro, pero tú acá: a los niños hay que instruirles disciplina, buena dieta. Ya está el tuyo metido en un bote de nieve, pero tú: hay que enseñarles, hay que hacer esto. Es fácil decir, pero la brecha entre el decir y el hacer, ahí está el trabajo, dicen los mexicanos, ahí está el mero mole. Ahí es donde las cosas se enchilan, entre el decir y hacer. Porque nos es fácil. Yo se los predico todos los domingos: leamos la Biblia. Pero ¿cuánto leemos la Biblia todos los días? Es tan sencillo que es lo que menos hacemos, pero es lo que más ocupamos. Porque cuando tú lees la palabra, escúchame bien, la palabra de Dios produce en ti convicción. Y esa convicción te fortalece para comprometerte aún ante dificultad.
Ellos no oraron ambigüedades, ellos no oraron cosas abstractas, ellos no oraron conceptos que les llegaron a la mente, ellos no oraron opiniones, deseos, cosas personales. Ellos oraron la palabra de Dios. Quiero que lo veas conmigo. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Verso 25, que por boca de David tu siervo dijiste. Se recordaron las profecías del Antiguo Testamento. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo puedes recordar lo que salió de la boca de David? ¿Quieren que les dé una revelación profunda? ¿Están listos? No se van a caer de sus asientos. Agárrese, hermano, póngase su cinturón, prepárese. ¿Sabes cómo vas a recordar lo que salió de la boca de David? Cuando leas lo que salió de la boca de David. Ahora yo sé que esto a usted lo tumbó de su silla. Levántese, reincorpórese, vuelva al sermón. ¿Están conmigo? Tan sencillo que no lo hacemos. Estás ante el problema y dices: ay, Señor, ayúdame. ¿Cómo vas a luchar si la espada del Espíritu es la palabra de Dios? ¿Cómo vas a luchar si no conoces la palabra? No conoces la verdad. Pero la iglesia, ante incertidumbre, hombres comunes, ordinarios, del vulgo, de la nada, hombres sin estudio, ante eruditos, ante escribas, ante abogados de la ley, conocían la verdad de la palabra. Te harás mucho más sabio. Vas a garantizar tu futuro. Vas a caminar en bendición. No si conoces las tendencias del mercado, no si conoces las tendencias de la economía, no si estudias toda la filosofía del hombre, no si desglosas ideologías humanas. Te harás mucho más sabio si temes a Dios y estudias su palabra. No importa tu trasfondo, no importa tus credenciales, no importa hasta qué nivel de estudio tengas escolar. Si te metes en la palabra de Dios, Dios te hará sabio, Dios te hará fuerte, Dios te dará la victoria. Recitaron de memoria, verso 25, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Volvieron al salmista David y comprendieron algo. Esto no nos va a turbar, esto no nos va a poner nerviosos. Esto Dios lo profetizó en su palabra. Esta persecución Dios ya nos había dicho que iba a venir. Y si Dios ya nos había dicho, Dios tiene el control. No nos vamos a turbar, no nos vamos a afanar. Dios nos dijo que en el mundo habría aflicción. Jesucristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las corrientes de la cultura van a cambiar, la inmoralidad va a crecer, la sociedad va a dar un giro para peor. El mundo va a venir contra la iglesia, van a querer callar el mensaje de Jesús. Nos van a decir que abandonemos la exclusividad de Cristo Jesús como el único Señor y Salvador, mediador entre Dios y los hombres. Pero nada de eso será cosa nueva. Dios ya nos ha preparado para eso. Yo quiero que veas algo poderoso conmigo, porque quiero enseñarte para persuadirte, emocionarte, que te metas en la palabra, porque la palabra es tan profunda. Y quiero enseñarte qué salmo estaban recitando. Si tú vas conmigo al Salmo capítulo 2, vamos al Salmo capítulo 2, versículo 1 y 2. Y aquí vas a encontrar el pasaje que justo ellos recitaron en Hechos 4. Dice el Salmo capítulo 2, versículo 1 al 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo. Ahora detente. Ellos recitan el Salmo 2 del 1 al 2 idéntico como lo leímos, pero le hacen un cambio al final del verso 2. Porque el Salmo 2, verso 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán ungidos contra Jehová y contra su ungido diciendo. Ahora vuelve a Hechos 4, versículo 26. Se reunieron los reyes de la tierra, vamos igual, y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Entonces no solo recitaron la palabra de memoria, escúchame bien, la recitaron con entendimiento.
El Espíritu Santo les dio iluminación para comprender. Ni siquiera David sabía lo que estaba escribiendo cuando lo estaba escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. David dijo: se van a levantar enemigos, pero no podrán contra el ungido de Dios. ¿Quién era el ungido de Dios en el contexto de David? Él mismo, el rey de Israel. Pero David no sabía que él era una prefigura del rey de reyes que vendría del linaje de David, el Mesías, el ungido de Dios, Cristo Jesús. Pero la iglesia primitiva, hombres sin estudio, hombres sin ley, pero con la iluminación del Espíritu Santo, se comprometieron ante la dificultad porque tenían la iluminación de la verdad. Se pueden levantar reinos, se puede levantar oposición, pero nadie puede contra el Cristo. Nadie puede contra el Mesías. Nadie puede contra el ungido de Dios. Y como si eso no fuese suficiente, no solo se fortalecieron para comprometerse ante dificultad recordando lo que Dios ha dicho, es decir, el conocimiento de la palabra, sino que también hicieron memoria de lo que Dios había hecho. Quiero que veas esto en el verso 27, porque dice Hechos 4 verso 27: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y comienzan a repasar la historia reciente: Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No solo recordaron lo que Dios había dicho en el Salmo 2 con David, recordaron también lo que Dios ya había hecho. Dijeron: Dios, tú lo dijiste, pero también lo hiciste. Dijiste que se levantarían contra el Cristo y no lo detendrían. Y Herodes se levantó contra él, pero la muerte no pudo con él. Poncio Pilato lo envió a una crucifixión, pero la cruz no pudo con él. Lo sepultaron, lo metieron en una tumba, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, caminó entre nosotros, tocamos sus heridas y lo vimos ascender en una nube. ¿Cómo te vas a comprometer ante la dificultad? Conoce lo que Dios ha dicho y recuerda lo que Dios ha hecho. Y cuando tú sabes lo que Dios ha dicho y tú recuerdas lo que Dios ha hecho, Dios ha dicho en su palabra que Él nunca me dejaría ni me desampararía. Yo sé lo que Él ha dicho, pero también puedo testificar de lo que Él ha hecho. Cuando estaba en ese hospital, Él me sanó y me levantó. Cuando no había pan en la mesa, Él proveyó de manera milagrosa. Cuando estábamos para desistir y tirar la toalla, Él nos restauró y nos hizo nuevos. Yo sé lo que Dios ha dicho y yo sé lo que Dios ha hecho. Lo que te ayuda a comprometerte no es más voluntad humana, no son fuerzas humanas, no es voluntad de vida, es saber lo que Dios ha dicho y es testificar lo que Dios ha hecho. Y cuando tú sabes lo que Dios ha dicho y testificas lo que Dios ha hecho, tu fe se fortalece y no temes la oposición que viene contra tu vida. Ellos comenzaron a orar y comenzaron a testificar. Y comprendían como discípulos activos, la obediencia no es siempre conveniente. El compromiso no es siempre agradable. Hay una tentación por elegir comodidad por encima de compromiso al discipulado de Jesucristo. Pero yo quiero animarte en esta tarde. Satanás te está diciendo que tus sufrimientos, tus padecimientos y tus enfermedades son como manchas en tu testimonio. Pero yo te quiero hablar del Dios soberano que obra todas las cosas para bien de aquellos que le aman y están en Cristo Jesús y hacen su voluntad y caminan conforme a sus propósitos. Yo te quiero decir hoy que Satanás es mentiroso. Tus lágrimas, tus traumas, tus sufrimientos, tus pecados, tus errores no son manchas, son como semillas sembradas en la tierra de tu vida que van a producir fruto para la gloria de Dios y para el gozo de tu alma. El compromiso por encima de la comodidad
no siempre es agradable, pero siempre produce para la gloria de Dios. Cada lágrima que tú has derramado, Él tiene memoria de ella. Él tiene un frasco con cada lágrima. Él tiene un libro de memoria. Él no ha olvidado nada de lo que has sufrido, nada de lo que has pasado. Todo lo que has sufrido en esta vida, Él lo ha sembrado como una semilla. Y quizá no lo veas hoy, y quizá no lo veas en el fin de tus días, pero lo verán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y testificarán del Padre, del Dios bueno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de José, el Dios bueno, que por las generaciones hace lo que Él ha dicho, y lo hace otra vez. Alguien que lo crea el día de hoy. No solo le creas a Jesús, síguele. Pasa de ser un creyente pasivo a un discípulo activo. Comprométete aún ante la dificultad. Y por último, aquí cerramos. Y confía que Dios te dará todo lo que necesitas. ¿Sabes cómo termina esta historia? No solo con una oración audaz, sino con una respuesta sobrenatural del Dios al cual oraban. Cuando tú clamas y te comprometes, Él te dará todo lo que necesitas. ¿Alguien lo cree el día de hoy? Anima al que está a tu lado, dile: Dios tiene lo que necesitas. Díselo, anímalo, anímalo. Dios tiene lo que necesitas. La sabiduría que ocupas, Dios la tiene. Las nuevas fuerzas que ocupas, Dios las tiene. El denuedo que necesitas, Dios lo tiene. La autoridad para vencer la tentación que tú necesitas, Dios la tiene. La provisión que desesperadamente ocupas, Dios la tiene. La paz para que duermas como bebé recién nacido, Dios la tiene. El gozo duradero para vivir esta vida, Dios lo tiene. Mira lo que dice el verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Quiero que notes algo conmigo. Ellos piden denuedo. ¿Qué piden? Ahora, yo no sé en tu caso, pero yo nunca he pedido algo que no necesito. ¿Quién va y pide lo que no necesita? Tú pides lo que no tienes y necesitas. En otras palabras, si pidieron denuedo, ¿significa que les hacía falta? O sea, que eran discípulos activos, comprometidos, auténticos, radicales, pero sin denuedo. Si es que a veces hay oposiciones tan fuertes que aún comprometido estás temblando, que aún nervioso estás creyendo, que aún con dudas sigues orando. Satanás a veces te dice: si vas a venir, ven completito. Si tienes una duda, quédate en la puerta. Si estás nervioso, quédate afuera, porque Dios quiere perfección. Y Satanás nos engaña porque no conocemos la verdad. Pero al leer la verdad de la palabra, encontramos a una iglesia activa, audaz, que pedía denuedo, porque les hacía falta denuedo. Vente nervioso, vente enfermo, acércate quebrantado, ora con tus dudas, ven con tu cansancio. Si tienes que arrastrarte hasta el altar, vete arrastrado. Pero al llegar aquí, Dios te dará todo lo que necesitas. Ellos clamaron y dijeron: danos denuedo para predicar tu palabra. Y dice el verso 31: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios les dio lo que necesitaban. Te hago una pregunta: ¿por qué los llenó el Espíritu Santo si solo 2 capítulos anteriores, Hechos 2, el Espíritu los había bautizado y los había llenado? Porque aunque el Espíritu Santo nos bautiza con su poder y mora en nosotros, cosa que es acto de una sola vez después de la salvación, cuando entramos a su presencia y clamamos a Él, Él nos llena otra vez y otra vez y otra vez.
El bautismo en el Espíritu Santo es una sola vez, pero escúchame bien, anímate y créelo, porque el Espíritu lo puede hacer en este momento. Las llenuras del Espíritu Santo son continuas y continuas y continuas. Y tú le dices: Espíritu Santo, necesito fuerza, necesito sabiduría, necesito entendimiento, necesito valentía, necesito denuedo. Y para que ellos supieran y su fe fuera afirmada, el Espíritu no solo los llenó, la tierra donde estaban congregados tembló, para que ellos hicieran las conexiones a las teofanías y a los fenómenos sobrenaturales del Antiguo Testamento. El Dios que abrió el mar rojo en dos, el Dios que se apareció en la zarza ardiente, el Dios que detuvo el sol, ese es el Dios que está aquí. La tierra tembló, el Espíritu los llenó y se levantaron y predicaron la palabra. Escúchame, amigo, denuedo no es una característica humana, denuedo espiritual es un regalo de Dios. Sabiduría divina no es una característica humana, sabiduría divina es un regalo de Dios. El que ocupe sabiduría, pídasela, que Él la dará. El que necesita fuerzas, pídalas, que Él las dará. Es un regalo de Dios, es lo que solo Él puede dar. No lo puedes producir, no lo puedes fabricar, pero sí lo puedes pedir y sí lo puedes recibir.